Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Amigos, amigas, ¿cómo les va? Esto es Fan el programa, los saluda Hernán Panesi por acá, como siempre, el placer de saludarlos a todos ustedes y el placer de saludarlo remotamente a Gino porque está en Madrid, en España, bajo una bola de nieve. Sorpresa de Dios, Gino viaja a Europa y cae nieve en Madrid. ¿Cómo está, Gino? Así es, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, muy Bien, raro, ¿vos? la nevada más fuerte de los últimos 45 años, súper extraño, realmente la ciudad está totalmente parada, hay nieve hasta donde no te imaginas y lo peor de todo es que ahora se está convirtiendo en hielo, con lo cual salir a la calle puede ser una especie de aventura de riesgo. Qué culo que tenés, igual que viajaste a Europa y cae nieve. Bueno, Sí. amigos, tenemos una nota súper rapera, súper rapera que estábamos esperando, que teníamos muchas ganas de hablar con él. Está Bizarre del otro lado, ¿sí? Bizarre es uno de los raperos más grosos de Detroit. Genio, pero absoluto, lo conocemos también por su paso por D12. Hace poquito sacó Chasing the Truth. Hizo también una colaboración muy, pero muy buena que se llama Only My Head, ahí con Wack Rac. Es un placerazo, ¿verdad?, estar hablando con esta leyenda del rap de los Estados Unidos. Está Bizarre, Ginito, los saludamos. Increíble. So Bizarre, thank you so much for joining us. We're super happy to have you here. You're like a legend of the hip hop scene of Detroit and the world. So thank you so much for being here with us. Thank you. Thanks for having me. Bueno, nos agradece, por supuesto. Vamos a hablar de... Me gustaría hablar de Detroit, de hecho. Estamos hace poco hablando con Chris sobre 8 Mile y la construcción de esa Detroit rapera. ¿Cómo fue crecer en Detroit? Él está viviendo en Atlanta igual. ¿Cómo fue esa juventud? ¿Cómo fue ese comienzo del rap under de Detroit? So Bizarre, we know that you're based in Atlanta right now, but we know because of like movies and the news that Detroit was always like a pretty dangerous city. So we'd like to know how was it like to grow up there? How was being a young in Detroit? It was rough, man. It was a rough city, man. Blue collar city, man. You know, a lot of hardworking people. You know what I'm saying? Working at the factories. You know, we're known for our plants, GM, Ford, Chrysler. Mm-hmm. And, you know what I'm saying? Nice hip hop scene. We also have Motown with Berry Gordy and, you know, Temptation, the Supreme. So Detroit always had a cool vibe to it, but, you know, it's a hard-working city, man. Bueno, a ver, dice, es difícil, o sea, la palabra usó fue rough, ¿no? Fue difícil, fue complicado vivir en una ciudad, claro, fue duro vivir en una ciudad como Detroit, dice, una ciudad obrera, es una ciudad de cuello azul, mucha gente laburadora, dice, somos conocidos claramente por nuestra industria automotriz, General Motors, Ford, Chrysler, digamos. Es una ciudad que tiene una vibra cool, digamos, y también artística, pero es una ciudad difícil para crecer. Hay una leyenda, Gino, que me gustaría escrutar con Rufus, con Bizarre, que es el apodo y el origen del apodo. Sí, que la historia dice que una maestra, cuando él cursaba el colegio, le decía que era un pibe de los que estaba loco y le dijo Bizarre Kid, pero en realidad lo que estaba él haciendo era tirar freestyle, que es algo que por lo demás a nosotros nos gusta muchísimo. Ajá. Si esta historia es cierta, me gustaría saber, hablando de esa juventud en Detroit, si esta historia es cierta y si recuerda de pronto el nombre de esa maestra y si la volvió a ver a esa maestra que lo bautizó a él como Bizarre Kid. So, we heard in an interview that you mentioned that your AKA was because of an elementary school teacher who told you that you was like a bizarre kid because she believed that you like spoke alone at your desk. However, what it looks like what you were actually doing was like freestyling and throwing rhymes. So probably your artistic life would not be the same without that baptism. Do you remember the name of that teacher? You saw her again after like you succeeded and became famous in the rap scene? He was my math teacher. His name was Mr. Styles back in the day. I tried to look him up. I can't find nothing on him. You know what I'm saying? Bless him. I hope I see him one day. I hope he hasn't passed away yet, but that was a long time ago. Dice que sí, se acuerda, se llama Mr. Stouts, era su profesora de matemática. La busqué, pero no la encontré.
Obviamente le agradezco un montón, pero bueno, fue hace mucho tiempo, así que no tengo contacto. Me gusta que se acuerde el nombre de la maestra, me parece tierno, de un chabón que es un gordo rapero enorme que tiene una chalita tatuada en la cara, ¿no? Antes de ser rapero, Bizarre tuvo un pasado como seguridad de un hospital. ¿Cómo era trabajar en un hospital? Sí, siendo seguridad, ¿qué escenas recuerda y qué de esa experiencia vive hoy en él? So we know that before, like your artistic career, you work as a security guard for an hospital in a hospital. Where did you saw like the most shocking scenes in your life? Like in the hospital, at the peak of your popularity, what do you remember about that times? What are the things that you learn like from working in a hospital help you through your artistic career in the future? Really nothing. I never took it serious. I just really wrote raps, you know what I'm saying? And at the guard station, I wasn't really doing my job. You know what I'm saying? I was ignoring phone calls, ignoring ambulance trucks, ignoring everything that you're supposed to do in a hospital. So I just knew it was an easy job, and I didn't have to do manual labor, so that's why I took it. La verdad que no, nada le sirvió, nada recuerda. La verdad que nunca me lo tomé muy en serio. En realidad, cuando supuestamente tenía que estar trabajando, estaba escribiendo rap. Ignoraba llamados, ignoraba cualquier tipo de alerta, digamos, no estaba haciendo un trabajo. Sabía que era un trabajo fácil y que no tenía que hacer nada manual, con lo cual podía dedicarme a escribir y a pensar en mis cosas. Era plata. Bueno, si Duki trabajó en una farmacia antes de pegarla, sí, estamos en la misma lógica de trabajos temporales antes de pegarla y todo lícito. Hay algo particular, Gino, en la propuesta musical de Bizarre que tiene que ver con la comedia, con el sentido del humor y con una cosa incluso media de llevar ese humor al límite. ¿Sí? Media nasty. Media nasty, total, media nasty. En Rockstar, bueno, nada, vean ustedes el video, lo que pasa. Pero en la que me da vueltas en la cabeza de Say Nicki, que le dice a Nicki Minaj que le chuparía, y perdón por mi francés, le chuparía la concha para siempre, y es el zig del tema. Y quiero hablar un poco justamente sobre el humor en la música y esto de tenerlo presente. Sobre todo te digo esto, Gino, para decirle por la temperatura de cómo cambió la época, que estamos como más cuidadosos, más conservadores, está todo más sensible. De hecho, vivimos un poco en la época de la cancelación y todos medio le temen a la cancelación. Piensa que esto es una forma de llegar a más gente, digo, siendo músico que hace humor dentro de las canciones, llega a más gente. Y segundo, si piensa que a la hora de hacer humor en las canciones debe, no sé, cuidarse por miedo a que alguien lo cancele. Okay, so I mean, we're talking about your approach to your music videos and your songs as well. You have a great sense of humor, and sometimes it's like even border. You know, we're thinking about Rockstar or Hey Nicki, where you said to Nicki Minaj that you basically suck her forever. Who wouldn't? So first of all, I mean, do you use your humor as a approach to reach a wider audience? And what do you think on all the cultural changes, like the cancellation culture and all the discussions around this kind of things in the entertainment industry? Do you change your approach of writing and like creating the videos that you create regarding the humor and the border humor? No and yes. I still want to be funny and be bizarre, you know. It's just who I am as a person. But so yeah, you know, I basically make the videos according to the songs, you know, with the humor. But I got to put my bizarre touch on it. But as far as nowadays, you know, people are you know, way more sensitive than they used to be than back in the day. So you know, you gotta. You know, sometimes, you know, they got to tone it down a little bit. But I'm been doing this for so long, people expect it out of me. So
You know, something that another rapper might not be able to say. I can say it and get away with it. Okay. No y sí. Dice, todavía sigo, o sea, en cuanto al cambio, ¿no? También, digamos, ¿qué cambió? No, o sea, cambiaron cosas a la vez, no, porque todavía sigo queriendo ser gracioso y bizarro, nadie es lo que soy, y hago los videos medio de acuerdo a las canciones y a las letras, y le pongo mi toque bizarro ahí a lo audiovisual, y si bien es cierto que la gente está, digamos, el público está mucho más sensible, y hay cuestiones por ahí que son más controversiales, y tengo que bajarle un poquito el tono a las cosas que hago, lo vengo haciendo hace tanto tiempo que la gente espera esto de mí. Entonces dice, claro, si yo fuera un rapero nuevo y hiciera estas cosas, lo más probable es que, digamos, la gente, o me cancelara o hubiera mucha controversia. Dice, pero la verdad es que yo lo vengo haciendo hace tanto tiempo que al final termino saliéndome con la mía siempre. ¿Todavía tiene el tatuaje de Nicki Minaj? Porque no dijo nada de Nicki Minaj y me interesa particularmente. Si lo tiene, ya que tiene la cámara, que lo muestre, por favor. So, do you still have your Nicki Minaj tattoo? You didn't say anything about that, so. If I have any what? Your Nicki Minaj tattoo. Oh, yeah. I got it on my arm. Yeah. Okay. Sí, que lo tiene. Could you show it to us? I'm butt naked right now, so. Okay. I want to get you guys censored. Dice que si nos muestra, dice que no quiere que nos censuren, digamos. Qué grande. Está muy en su mood, me gusta. No underwear on. Ok. Pero no hay drama, está bien. No se quiere poner en pelota para YouTube porque tiene miedo de justamente no censuren. Claro. Está activo Bizarre, porque el año pasado hizo con Wack Rac un disco que se llama All in My Head. Sacó también un sencillo que se llama Chasing the Truth. En el 2019 hizo para mí el gran disco de Bizarre, que es Rufus. Pero en realidad lo que le quiero preguntar es, fruto de que venía tan activo, ¿cómo vive un rapero un momento tan particular y tan parado como un lockdown? ¿Qué hace? ¿Fuman porro? ¿Juega a la PlayStation? ¿Compone? ¿Se junta con amigos a pensar una vacuna? ¿Qué es lo que hacen los raperos en cuarentena? So in the last 2 years, you've been like super active. I mean, with the launch of Rufus and All in My Head, Chasing the Truth. But what are you doing in this like lockdown times, in this isolation times? Are you like smoking weed and playing PlayStation? Are you writing songs? Are you doing, I don't know, medical research to get a vaccine out, wherever? What are you doing with your time? I got a couple things going. I got a new album coming out called Dumpster Juice that I'm finishing the final mixes on. I'm dropping 4 albums this year. I got a cooking show called Bazaar's World coming, and also doing a podcast coming soon. All right. Okay. You got 4 albums. Then I'm doing a cooking show called Bazaar's World. ¿A cooking what? A cooking show. Awesome. Dice que tiene un par de cosas going on. Primero que está por sacar un nuevo álbum que se va a llamar Dumpster Juice. Está terminando los mixes ahora. Dice, con este serían como 4 releases en el año. Y tiene un show de cocina. ¡Wow! Un show de cocina. Pero decime que... It's on YouTube, it's on TV. It'll be on YouTube. Wow. Okay. Dice que vas a ir en YouTube. Wow. Tipo cooking with cannabis. No, Where are you gonna be cooking? Yeah. The story. I mean, the whole show is about me breaking into people's houses and cooking food that's in their refrigerator. Wow. Dice que todo el show es sobre él, tipo irrumpiendo en casas de gente y cocinando con lo que tienen en la heladera. Hermoso. ¿Y va a tener invitados? And you're gonna have guests, or you're gonna be on your own? Yeah, we got guests. Dice que sí, que va a tener guests. ¿Alguno? Sí. Pero no dijo ni uno. Okay. Okay. Can you throw some names? Or it's... Okay. Hablando de colaboraciones, como decíamos, el año pasado hizo un laburo ahí muy interesante, es un discazo también. A mí me gusta mucho Rufus, pero el que hizo con Wack Rac, All in My Head, está buenísimo. ¿Planea colaboraciones? Ahí hace caritas, Bizarre.
¿Planea colaboraciones a futuro? ¿Está craneando algo musicalmente con algún otro rapero, con alguien más? So we were talking about your featurings and your collaborations. Are you planning to do something for your upcoming album or for this year in collaboration with other artists? Inshallah bashi fachi marid bashi maru masa iskala shara rahim burodinas. We're gonna pass that over Google Translate and we'll get what you said. Okay. Oh yeah, I got some collaborations on there, man. Again, I'm trying to keep it a secret, man. But okay. Just know it's gonna be worth the wait, man. Okay. Dice que bueno, que al principio hacía el chiste y respondía una especie de árabe bizarro. Y después decía que sí, que tiene un par de colaboraciones pensadas, que está trabajando en ello, que no quiere decir nada, que lo está tratando de mantener secreto, pero que va a valer la pena la espera. Así que vamos a empezar. Grosso, aguante bizarro. Aprovechando también que estamos hablando con una leyenda del hip hop de Estados Unidos, me gustaría preguntarle también por el estado actual del hip hop allá. Por la avanzada del trap, primero, por el nuevo mainstream, por el gangsta shit. ¿Cómo ve la escena actual de Estados Unidos y el hip hop? So, Rufus, you've been in the rap scene for quite a long time, so you probably saw like a lot of waves, the 90s waves, the early 2000s. And what do you think is going on right now? What do you think of like the massivity of like trap music? What about the freestyle battles and the like the popularity that they got in like nowadays, like the gangsta shit, all that stuff? What are your thoughts on how the scene is right now? I love it, man. I think it's dope, man. You know, I'm gonna always love it because, you know, we D12, we come from a, you know, we were talking about drugs and purple pills before people was even thinking it was cool to do that. So, you know, to see it now, everybody's strung out on heroin. I love it. This is amazing. Bueno, dice que le encanta, dice, creo que es genial. Un poco, dice, siempre lo voy a amar, porque nosotros con D12 venimos hablando de droga, venimos hablando de la purple pill, digamos, de codeína, y de todas estas cosas hace un montón. Dice, la verdad es que, nada, ver que todo el mundo tipo, está high de heroína, dice, me parece muy divertido y me encanta la escena. Me gusta que es un man que es papá, tiene 30 y pico, no te resigna la joda ni loco, de hecho intuyo que anda un poco en esa. Recién nombró a D12, obviamente él es uno de los miembros legendarios, de hecho él es línea fundadora junto con Proof y bueno, Eminem también. Esto por ahí es un sueño, es una pregunta media para los fanáticos, ¿no? Pero ¿le gustaría, o en algún momento se habló de alguna vuelta a D12 o ya evidentemente quedó en el pasado? Y está bien así también, obvio. So we know about like all the situation with D12, but we have to ask this for your fans and for the people who love rap music. Would you see at some point getting a reunite or an album together or something like that, or you feel that's part of the past? Sure. You know, anything's possible. You know, at this point, you know what I'm saying, whenever, you know, Marshall is ready, you know, I'm always down for it, you know what I'm saying? Bueno, interesante. Dice que, o sea, en principio dice que todo es posible, ¿sí? Okay. Todo es posible, a mí me gustaría, y la tiró, dijo, cuando Eminem, ¿no? Claramente, cuando esté listo, podría ser, qué sé yo, digamos. Abrió la puerta. A este momento todo es posible, sí. Pero... ¿Sabes cómo lo voy a titular esta, no? Está clarísimo. Más vale. La acaba de dar. Qué grande Bizarre. ¿Tiene un fetiche con los gorros? ¿Vos lo decís, digamos, por su look general o solo porque quizás es verdad, ya, boludo? No, le pregunto de verdad, creo que tiene un fetiche con los gorros, un fetiche bien, ¿no? Como lo tenemos nosotros. Sí, no un sí. fetiche in a bad way.
So it looks like, at least like if we saw your public appearances, that you have lots of hats and caps and all of that. Do you have some kind of fetish with hats, like wooden hats? Oh yeah, man. Yeah, I got like almost 2,000 hats, man. 2,000 2,000 gorros. 2,000 gorros, yo me creo pistola porque tengo 4. Che, vamos a agradecerle al máquina de Rufus, de Bizarre, por esta charla. Quiero hacer un último ping-pong hablando de Faso y alguna recomendación. Tipo, las situaciones para fumar Faso, es decir, no sé, ponele un tema, algo en YouTube y una película para fumar Faso. Y esto se lo preguntamos también porque todo el tiempo está haciendo mención, pero sobre todo porque tiene ahí en su pómulo, tiene un escracho tremendo de una chalita. Vamos de a uno y le vamos preguntando a Bizarre. Primero, si querés algo para ver en YouTube fumado. Y con esto vamos a ver. So this is the closing question. We're going to do like a small ping pong based on your cheek tattoo. So we're going to ask you recommendations for like things to do like high on weed. So first, things to see on YouTube, like your favorite thing to see on YouTube when you're high. Things to see on YouTube. YouTube probably would be pranks. Pranks, like, okay. Bromas, tipo, bromas de tipo de show. Le tengo que pasar videomatch. Bueno. Total, se va a volver loco, le va a encantar. ¿Alguna serie en televisión para haber fumado? A TV series. Last TV series I'm watching right now is Last Kingdom. Last Kingdom, tío. Ok. ¿Qué cosa no hay que hacer cuando estás fumado? ¿Qué cosa decís, esto no hay que encararlo jamás? Una entrevista, por ejemplo. Things that you're not supposed to do while high. Watch magic porn. ¿Por qué? Why? Because you start to think that they're real people. Okay. Obviamente, magic porn, dice, pues empezás a pensar que es gente de verdad. Y la última, la mejor anécdota que tenga con marihuana. Él vivió un montón, estuvo en camarines, le habrán convidado unos porros alucinantes. Siendo rapero tenés acceso a cosas absurdas también para lo que se consume y circula habitualmente. La mejor anécdota que tengo con porro Bizarre, de D12, okay, y leyenda del rap. So last thing, one anecdote, the best one you had while being high. That's what? Your best anecdote being high. Oh, what you mean? What do I do when I get high, or? Yeah, just a thing that you remember that was like funny or weird, or like a situation that you had. I mean, we guessed that on your scene you had like access to world-class weed. And I took some shrooms in St. Louis and left the hotel and went to join the gang. Dice que tomó unos hongos en St. Louis y dejó el hotel, digamos, se fue del hotel y se unió a una pandilla. Digamos. Ok, tranqui. No le quiero preguntar cómo está ahora igual, pero... No da. Chill. Está chill, está muy chill, me hace acordar un poquito a Sony igual, así, con la gorrita, con esa remera hermosa. Sí, con el bueno, gorro, le agradecemos mucho. Sí. Bueno, lo gordo ni hablar. Le agradecemos mucho a Bizarre, que es una masa absoluta. Decirle que Rufus nos parece un discazo, que vamos a estar atentos también a lo próximo que saque. Que como fanáticos también, ojalá vuelva a D12, que es un deseo que tenemos casi de soñador de niños de los 90. Le agradecemos un montón esta charla y me gustó hablar ahí de porrito con una leyenda del hip hop. So Bizarre, thank you so much for the interview. We're fans of your work. We're fans of D12. We really liked Rufus. We're waiting for Damn Searches. So have a great year and thank you. And hopefully D12 will come back at some point. Thank you so much. All right. Thanks. Bless, man. Bye-bye, kid. Take care. Ok, señores. En una, ¿no? En una. Mal. En una. Perfecto.
En una, perfecto, está muy bien. Es que, pará, Gino, es que se lo digo a Gino y se lo digo a todos también. Sos un rapero de Detroit, sos una de las leyendas del hip hop, estamos en pleno lockdown, allá me parece que es invierno, hay que estar guardadito, ya fue todo. Sí, claramente. Es la que va. No le sacamos, me parece, un título. Che, bueno, Sí. Bueno, lo de La D12, de Eminem, sí, la de D12 la tiró. Es verdad. Bueno, señores, un placerazo. Gracias a todos por estar ahí del otro lado. Ginito, pasala muy, pero muy bien allá en el trip y nos vemos a la vuelta, hermano. Claro que sí. Nos veremos. Cuando pueda volver, vuelvo. No sé, ¿cuándo va a ser? Vamos a ver, tranca. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, nada, y con el tema de la nieve, el aeropuerto está medio cerrado y después, bueno, nada, no hay muchos pasajeros volando, así que las aerolíneas van haciendo como medio freestyle ahí, tipo, no salís hoy, salís mañana, salís pasado, pero bueno, tranca, ya fue. Finalmente, ¿la nieve fue una bendición o una verga? No, estuvo buenísimo, un flash, la gente en la calle jugando, tipo, como si todos tuvieran 8 años tirándose bolas de nieve, no, fue muy divertido, muy raro. Después cayó la policía también. Bueno, queremos Sí, agradecerle obvio. a todos ustedes por estar ahí siempre del otro lado. A Cristian Baral, por supuesto, que siempre es el responsable de que consigamos estas notas cada vez más locas, cada vez más altas, cada vez más absurdas y cada vez más geniales. A Nahuel Rodríguez también por editar esto. Si quieren bancar a Fancito, si quieren bancar este tipo de notas, pueden hacerlo en cafecito.app/fan el programa. Ginito, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, claro que sí. Bien, abrazo grande para vos, abrazo grande para todos ustedes. Soy Hernán Paresi, espero que hayan disfrutado esta nota con Bizarre de D12. Nosotros nos vemos la próxima. Chao. Bye. That's all, folks.